Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque de la palabra de Dios aprendemos de Dios. Amén. ¿Cuáles son los consejos de nuestro Dios Todopoderoso para que nosotros aprendemos lo que Él dijo y lo que Él dice y lo que va a suceder? Amén. El libro de Lucas capítulo 2 versículo 21. Presentación de Jesús en el templo. Amén. Presentación de Jesús en el templo. Cuando Jesús nació de niño, no fue bautizado, sino fue presentado en el templo. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 2 versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, la palabra de Dios se cumple, lo que se había escrito de él, lo que se había dicho de él, y lo que el ángel le había dicho a María y a José, que su nombre iba a ser Jesús. Entonces le pusieron su nombre Jesús cuando fue presentado en el templo. Amén. Acuérdese que Jesús no fue bautizado de niño, sino fue presentado en el templo. Amén. Puesto por el ángel antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En Jerusalén estaba el templo, y le trajeron para presentarle al Señor, a Dios en el templo. Amén. Jesús de niño no fue bautizado, sino fue presentado en el templo, conforme a la ley de Moisés. Amén. No es como en el tiempo ahora, como lo hacen con los niños. No es así, sino conforme a la ley de Moisés. Por esto dice el versículo 22: y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces la palabra de Dios es recto y es verdad. No puede ser sacado de la verdad. Amén. Se tiene que hacer como dice la palabra de Dios. Por esto ahora los niños no son presentados al templo, sino son bautizados, el cual está en contrario de la verdad. Amén. Versículo 24: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón. He aquí había un hombre, este hombre era un anciano, que Dios lo tenía preparado cuando Jesús fue presentado en el templo. Dios tenía preparado este anciano. ¿Para qué? Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre estaba el Espíritu Santo sobre este hombre, que Dios lo tenía preparado para su hijo cuando fue presentado en el templo.
No es como lo que está sucediendo con los niños en el tiempo de ahora. Son bautizados los niños. No es así. La ley de Dios solo se tiene que presentarse en un lugar donde es honrado el nombre del Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este señor, este anciano, estaba preparado para la presentación de Jesús en el templo, que había sido revelado por el Espíritu Santo, que él iba a ver al Señor. Amén. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para cumplir la palabra de Dios, las órdenes de Dios. Por lo tanto, en este tiempo estamos en un tiempo de engaño, de mentiras, que los niños son bautizados desde pequeños. La ley de Dios, Jesús no fue bautizado, sino fue presentado en el templo. 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, los padres José y María trajeron a Jesús en el templo. Amén. Y dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, fue presentado conforme a la ley de Dios, a la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios, se cumple la ley de Dios. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque he visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Amén. Luz a los gentiles. Jesucristo, cuando estuvo predicando, dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el Salvador de los gentiles. Amén. Ahora los que han creído en él ya no son gentiles, sino que son creyentes en Cristo Jesús, son cristianos. Amén. Vente al Señor Jesucristo para que sea cristiano. Amén. Para que ya no seas gentil. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Claramente Jesús fue presentado en el templo conforme a la palabra de Dios. Amén. Y una espada traspasará misma alma para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, y estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que el niño fue presentado
y un anciano lo esperaba y una anciana preparado por Dios. Así que el niño Jesús fue presentado en el templo, no fue bautizado de niño. Amén. Que esta palabra entra en tu corazón, que crees que esta palabra es verdad. Amén.